para que no haya ningún tipo de interferencias. Y comenzaré en breve a proyectar las diapositivas. Muy bien, entonces me indican que se ve. Me confirman por favor en el chat si se puede apreciar lo que estoy compartiendo en la pantalla, por favor. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tocar el tema número 3, que son los fundamentos de la salud pública y la epidemiología. Entre ellos vamos a ver pues la diversidad, la equidad en salud, la movilización social, la colaboración y la comunicación. Muy bien. Entonces, bueno, ya me han presentado en las clases anteriores. Mi nombre es Carlos Bodoan Cotrina. Soy cirujano dentista, magíster en gerencia de servicios de salud. Soy egresado en doctorado en administración en salud y actualmente llevo un máster en tecnología educativa en la Universidad de Lleida, en España. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el concepto de salud pública. Bien. Se define como una actividad gubernamental y social muy importante, que es de naturaleza multidisciplinaria e interdisciplinaria, que se extiende a casi todos los aspectos de la sociedad. El gran epidemiólogo norteamericano recientemente fallecido, el profesor Milton Terris, afirmó que esta era la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas, así como las no infecciosas, y también así como las lesiones, educar al individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, y también para su posible rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Muy bien. Entonces, existen criterios diversos con respecto al significado del término salud pública y su comparación o diferenciación con otros conceptos como el de medicina comunitaria, por ejemplo, ¿no? También tenemos la medicina social y preventiva o higiene social, ¿no? Estos normalmente son utilizados con frecuencia de forma intercambiable, ¿no? Esta es una práctica que muchas veces aumenta la confusión. No se trata de simples diferencias semánticas. Esto va mucho más allá, ¿no? Hasta la propia concepción política de la salud pública y la ideología del Estado o país que la desarrolla. El surgimiento de estos términos tiene diferentes raíces históricas, pero muestran una orientación más o menos idéntica. En términos de medicina preventiva, este surge en los Estados Unidos en un periodo donde la salud pública se preocupaba casi exclusivamente por prevenir enfermedades infecciosas y estaba bajo el dominio de la profesión médica, ¿no? Tengamos en cuenta que también hay otro ámbito, pues, de crucial importancia en el desarrollo de una vida saludable, ¿no? Que es el ámbito laboral y las condiciones ambientales en las que el trabajo se desarrolla. Este ámbito, pues, puede convertirse en un contexto favorecedor o desfavorecedor, ¿no? También se puede convertir en un foco generador de múltiples enfermedades. Por otro lado, este cambio de paradigma, pues, en la forma de abordar la salud, va a implicar dejar de incidir únicamente sobre el individuo para también hacerlo sobre la población, ¿no? Entonces, es muy importante abordar a la salud pública no solamente como el individuo, sino también como la comunidad. Y recordemos que cada sociedad tiene sus propias características distintas
y entre ellas muchas van a influir sobre la salud, ¿no? Estos factores también producen un riesgo social, ¿no? Vamos a ver acá en la siguiente diapositiva, por ejemplo, vamos a ver una imagen donde hay un personal de salud que está haciendo pues una visita inopinada, ¿no? En un establecimiento de salud. Bien, entonces ahora tenemos aquí el concepto de salud. En el año 1946, los representantes de 61 estados se reunieron en Conferencia Sanitaria Internacional en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de redactar y firmar la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS. Esta Constitución entró en vigencia en el año 1948 y que recoge algunos de los principios que rigen aún hoy en día y que constituyen el eje central del concepto de salud. Entre ellos, la propia definición de la salud, que es considerada por aquel entonces absolutamente innovadora y progresista. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. El término salud, que había sido tradicionalmente reducido solamente a la ausencia de enfermedad e interpretado como un concepto meramente biológico y medicalizado, a partir de este momento sufre una transformación al añadirse el componente psicológico y sobre todo una dimensión social tanto a nivel individual como poblacional, ¿no? Este concepto multifactorial permite abordar la salud de las personas desde otras perspectivas y así también analizar cómo éstas influyen sobre el bienestar global de los individuos. Muy bien. Aquí tenemos una imagen sobre la salud pública. ¿Por qué esta imagen es importante y se ve tanto en Internet? Porque en la salud pública pues confluyen la población, los médicos, los centros hospitalarios y el gobierno. Todos forman, todos tienen un rol importante, ¿no? Los médicos, como les menciono, el Ministerio de Salud, la política, el Congreso, las políticas públicas, y todo esto recae sobre la población. Dimensión social de la salud. El concepto de salud centralizado en la relación salud-enfermedad y médico-paciente focaliza los esfuerzos en reparar cualquier alteración de la biología de los individuos, exclusivamente a través de la medicina, al reconocer que existen factores sociales que influyen sobre la salud. Se abre un espectro nuevo de factores ambientales y culturales que también lo determinan. En este sentido, son muchos los ejemplos que subrayan la gran importancia de los cambios políticos, económicos y sociales sobre el nivel de salud de la población. Históricamente, las mayores reducciones de mortalidad de las poblaciones occidentales se han dado en momentos en que los avances médicos y la creación de nuevos fármacos y medicamentos eran prácticamente inexistentes. Con esto quiere decir que a mayor tecnología, a mayor ciencia, se van produciendo mejor calidad de medicamentos, se vuelven estos medicamentos más masivos, llega más al alcance de las personas, entonces la esperanza de vida aumenta, ¿no? Si nosotros hacemos una visión histórica, vamos a ver que, por ejemplo, las personas morían mucho más jóvenes. Y esto se debía a que no había tratamientos para muchas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo, si nos remontamos hace más de 100 años, las personas se les elevaba la glucosa, entraban en un coma diabético y fallecían, ¿no? Hasta que se descubrió la aplicación de la insulina. Y así sucedía con diversas enfermedades cuando todavía no se encontraba la cura, no se encontraban los antibióticos.
o los medicamentos retrovirales, pues, para tratar este tipo de afecciones, ¿no? Entonces, esto se traducía, pues, tocando el tema de la dimensión social de la salud, en la disminución de la esperanza de vida. No es lo mismo, por ejemplo, la esperanza de vida que hay en el Perú a la que hay en los Estados Unidos, la que hay en Uruguay o la que hay en África, ¿no? Esto se debe justamente a las limitaciones y las deficiencias de los sistemas de salud. Y para que existan esas deficiencias de los sistemas de salud, es porque las políticas públicas, las políticas de salud pública, no están bien integradas en relación al gobierno, en relación al presupuesto, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de una dimensión social de la salud y esto lo iremos explicando más adelante. Aspectos como el paro, la falta de higiene, las condiciones insalubres de vivienda o la malnutrición, por nombrar solo alguna de estas variables, generan enfermedad. Algunos conceptos de salud pública, fundamentos conceptuales, lo indican, ¿no? Por ejemplo, si la persona vive en una casa, como les indicaba en la clase anterior, en una casa con mucho polvo, pues va a tener constantes alergias, ¿no? Si, por ejemplo, vive muy cerca al mar, esa humedad también le va a producir muchas alergias. Probablemente también le produzca algún tipo de problemas bronquiales, ¿no es cierto? Muy bien, si estas personas viven muy cerca a lugares donde hay extracción de minerales, también donde hay extracción de plomo, por supuesto, va a haber un aumento del índice de saturnismo en las personas, ¿no? Entonces, todo esto va a confluir en el hacinamiento de los sistemas hospitalarios, ¿no? Entonces, todo comienza desde cómo se siente la persona, cómo se siente mentalmente, cómo se siente en su casa, cómo se siente en su trabajo, porque el trabajo también muchas veces nos hace padecer de demasiado estrés, de este estrés laboral. Entonces, este estrés también va a afectar nuestra salud, ¿no? Porque obviamente todos queremos trabajar en un lugar con un ambiente laboral, pues, bonito, armonioso, es lo que todos esperamos, pero muchas veces esto no se da. Y al trabajar en un lugar poco armonioso va a hacer que nuestra carga de estrés laboral aumente y probablemente van a llegar a casa bastante afectados. Y esto no solamente los va a afectar en su vida laboral, sino también en su vida marital, en relación con sus hijos y en general. Y esto los va a afectar ya no solo a la persona, ya no solo en el trabajo, sino también en la casa. Entonces, todos estos pequeños factores forman parte de la salud pública, ¿no? Entonces, es para tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la influencia de la política en la salud? Son muchos los estudios científicos que analizan cómo las tendencias y los partidos políticos en el gobierno influyen sobre el estado de salud de las poblaciones. En un estado organizado, las leyes deben salvaguardar los derechos de los individuos. Además, la distribución del poder y los recursos en la sociedad. Estos son cruciales para incidir en su estado de salud. Es innegable que los gobiernos son los responsables de tomar las decisiones respecto a cómo priorizar y distribuir sus recursos, ya sean económicos y humanos, para crear sus propios modelos de salud, como lo es que según la tendencia política del partido que gobierna, estos modelos de salud pueden diferir enormemente, ¿no? Entonces, es muy importante porque, por ejemplo, muchas veces vemos en las noticias que hay centros hospitalarios que tienen equipos en desuso o centros hospitalarios que debido a una lluvia se han derrumbado o que simplemente están en abandono. Hay algunos pues que no tienen personal y cierran temprano, cierran a mediodía, cierran a las 5 de la tarde y si la persona en esa población necesita una atención de urgencia, pues no hay médicos, ¿no? Entonces, esta es como la política no sabe gestionar sobre salud pública, ¿no? Las políticas públicas las tiene que dominar, las tiene que liderar una persona que conozca justamente sobre salud pública. Lamentablemente, nuestros gobernantes, en realidad, no importa el partido político,
En realidad los últimos gobernantes no han sabido manejar la salud pública y es por eso que hay el colapso en los hospitales, es por eso que hay falta de insumos, se compran equipos en los cuales no se pueden reparar, no hay repuestos, como un ejemplo muy clásico es que compran los tomógrafos marca Kodak y la marca Kodak ya no produce repuestos, entonces los compran, obviamente muchas veces con sobrecosto, y cuando se malogra, pues al ya no haber repuestos, solo les queda pedir una orden de compra nueva para otra aparatología, ¿no? Va a tomar bastante tiempo porque son aparatos bastante costosos, ¿no? Entonces ahí los que se ven afectados son los pobladores. Lo mismo sucede hay materiales que compran y vencen pronto, hay medicinas que también se adquieren y vencen pronto, ¿no? Entonces, todo esto conlleva pues conlleva a determinar que los políticos no hacen una labor como corresponde, porque normalmente los cargos en la política son de confianza, no son por méritos propios, ¿no? Entonces, aquí quisiera preguntarles si ustedes tienen algún caso, ¿no? Que deseen compartir en el chat sobre la política en la salud, como por ejemplo la falta de citas, como por ejemplo la falta de insumos. A ver, los voy a leer rápidamente. Si es que conocen algunos para poder compartirlos en clase. Bien, si no tienen algunos, por ejemplo, yo les coloco el ejemplo. Muchas veces se trata de sacar cita en centros de salud y las citas te las daban cuando se llamaban a 3 meses o a 2 meses, ¿no? Entonces, había una manera, se empleó una manera de citas que era ya no por vía telefónica, sino que se hizo un proyecto en el cual se hacía por medio del Internet y se separaban las citas virtuales. Esto fue muy bueno, fue un proyecto bastante ambicioso, de bajo costo, pero al parecer a los políticos no les gustó, entonces se suspendió. Si esto se hubiera retomado o esto se hubiera impulsado, obviamente sacar citas sería mucho más sencillo, porque no hay necesidad de ir a hacer tremendas colas a las puertas del hospital. Tampoco hay necesidad de estar llame y llame. ¿Cuándo se puede agendar? De una manera sencilla, de una manera práctica por internet. Ahora, sé que hay una barrera, ya que muchas personas no tienen acceso a internet, por supuesto. Eso también existe, ¿no? Pero este proyecto se comenzó en Lima, ¿no? Obviamente había que hacer mucho más trabajo en provincia, porque en provincia sí es mucho más difícil el acceso a Internet, ¿no? Y a que las personas adultas mayores sepan manejarlo. Pero se quiso implementar, ¿no? A las personas que no sabían manejar una computadora, podían acercarse a unos lugares como cabinas y ver en qué horarios habían disponibles, ¿no? Las citas con ciertas especialidades. Y se estuvo haciendo, pero se suspendió. A ver, vamos a leer lo que nos dicen. Miriam Sánchez, era mejor sacar la cita online y algunas consultas virtuales estaban muy bien, claro, porque la virtualidad nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda a evitar las colas, ¿no? Nos ayuda a que hay consultas que pueden ser interactivas, por supuesto que sí. A ver, Estrella CT. Indica, cuando en los hospitales o postas el médico que te atendía te receta algún medicamento y cuando ibas a la farmacia te decían que no habían los medicamentos o que no los daban cuando en realidad sí había. Y se vieron varios casos. Claro, por supuesto. Lo que sucede es que muchas veces se ve pues la parte del negocio, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que tanto un medicamento genérico como un medicamento de marca es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, la diferencia es que, por ejemplo, una empresa farmacéutica
hace el estudio para la creación de un medicamento. Entonces, lo desarrolla y este desarrollo del medicamento, el estudio, le toma varios años, les toma un costo bastante elevado. Por ello, cuando ya hacen las pruebas correspondientes, hacen el estudio estadístico, es una muestra heterogénea de mínimo 1000 personas de diferentes edades, condición social, de diferentes etnias racial, de diferentes estratos socioeconómico, ¿no? Algunas personas con enfermedades de fondo, otras no. Todo esto es un estudio grande que hacen las empresas farmacéuticas. Ahora, esta empresa logra realizar un medicamento para dicho tratamiento, para un tratamiento específico, y le dan una patente. Una vez que le dan la patente, esta patente puede ser, digamos, por 20 años, ¿no? Entonces, una vez que pasan esos 20 años de venta exclusiva de este laboratorio, recién a partir del año 21 pueden hacer el medicamento genérico, tomando de base todo el estudio que hizo esta empresa farmacéutica. Entonces, hay medicamentos que ya tienen muchos años en el mercado. Entonces, si ustedes van a comprar, por ejemplo, y les recetan amoxil, el amoxil les puede costar cada pastilla 1,50 sol o 2 soles. Pero el blister de amoxicilina, que es exactamente lo mismo, amoxicilina de 500, les puede costar todo el blister, las 10 pastillas, 1,50 sol. Y es exactamente lo mismo. No quiere decir que un medicamento de marca va a ser mejor que un medicamento genérico. Son exactamente iguales, se fabrica en el mismo lugar, se fabrica pues con las mismas condiciones, es exactamente el mismo medicamento, ¿no? Eso es siguiendo pues lo que indica acá una alumna, para que tengan en cuenta que el medicamento genérico y el medicamento de marca son lo mismo. A ver, ¿qué otra cosa nos indican por aquí? Sí, entonces Estrella, eso es, tienes que pedir que te vendan el medicamento genérico, porque es exactamente lo mismo, pero a menor costo. A ver, Miriam Sánchez coloca, las consultas en psicología virtual y psiquiatría eran muy buenas, ya las quitaron, ahora es presencial de nuevo. Me parece que las consultas, tanto en psicología como en psiquiatría, se podrían manejar muy bien de manera virtual. No deberían quitarlas, porque al hacerlas virtual, también se puede llegar, la persona también se puede comunicar como corresponde. No hay necesidad de hacer un examen ectoscópico, quiere decir, no hay necesidad que el médico palpe al paciente para llegar a un diagnóstico. Conversando se puede llegar al diagnóstico pues, que se requiere, ¿no? A mi parecer, sí deberían continuar ese tipo de consultas virtuales, por supuesto. A ver, aquí Gabriela Chihuán indica, me han citado después de un año para una mamografía a pesar del malestar que sentía y siempre justifican las tardanzas. Y me enviaron a consulta online, ok, ya claro. Sí, en este caso, muchas veces, como dice Gabriela Chihuán, las citas son demasiado prolongadas, ¿no? Entonces, esto se debe a que los equipos no se dan abasto para atender a toda la población, pero muchas veces es porque estos equipos están malogrados, porque si se hiciera un estudio de a cuántos pacientes se da abasto ese equipo, no darían citas de esta manera como para que tu examen sea de acá un año, ¿no? Entonces, esto viene desde una política pública mal aplicada, ¿no? Como los representantes, ya sea el gobierno regional, ya sea el Ministerio de Salud, cómo no están haciendo un análisis estadístico como corresponde para determinar a cuántas personas, a cuántos pacientes se puede dar abasto cierto mamógrafo, cierto tomógrafo, cierto resonador magnético, ¿no es cierto? Entonces, si esto se hiciera, no tendríamos citas tan prolongadas, por supuesto, ¿no? No tiene sentido esperar un año o 10 meses para una cita. Muy bien, muy bien. Entonces, como les indicaba, ¿no?
Se analiza el gasto público de los gobiernos en salud, se analiza también el nivel de cobertura médica. En cuanto al gasto público, ¿no? El estudio concluye que los gobiernos, normalmente socialdemócratas, eran los que destinaban mayor cantidad de empleo público a los servicios de salud, como lo son educación, bienestar, porcentaje de su Producto Interior Bruto, ¿no? Datos que se ven reforzados por los buenos resultados en algunos de los principales indicadores de salud, como por ejemplo la mortalidad infantil, ¿no? En el momento histórico en el que se escribe pues según la pandemia, lo que ocurrió en el COVID, ¿no? Que es un claro ejemplo de las medidas sociales y sanitarias que cada país adoptó, ¿no? Y se diferenció. Y algunos, pues, como en el Perú, hubo una tasa de mortalidad muy alta, que fue la más alta de Sudamérica, ¿no? ¿Y por qué creemos que esto sucedió? A ver, los voy a leer. ¿Por qué creemos que aquí en el Perú hubo tantas muertes por el COVID? A ver, los leo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, pueden escribir en el chat. ¿Qué pasó en el Perú? ¿Qué falló? ¿Qué políticas públicas fallaron aquí en el Perú? ¿Por qué hubo tantas muertes? ¿Y por qué la incidencia de muerte fue tan alta en comparación con otros países? Yo les voy indicando una, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno medicinal, aquí según una política pública del año 2008 o 2009, indicaba que tenía que ser al 98%, cuando en otros países lo utilizaban la pureza del oxígeno medicinal al 90%. ¿Qué hizo esta medida? Que las otras empresas que no llegaban al 98% se retiren, porque no podían expender su oxígeno. Entonces, cuando se necesitó durante la pandemia, solo había una empresa que podía vender el oxígeno al 98%. Y cobraban cifras exorbitantes, ¿no? Exorbitantes. Es por eso que se veía en las noticias que la gente hacía cola con sus balones de oxígeno, pagando cifras sumamente altas y haciendo colas interminables, ¿no? Si esta política pública no se hubiera aplicado, y si se hubiera hecho un estudio correcto, pues no hubieran habido tantas colas, ¿no? No hubiera fallecido tanta gente por falta de oxígeno. A ver, Miguelina indica, la salud en Perú es muy eficiente. Por supuesto, es deficiente porque hay un mal manejo de las políticas públicas en salud. Noemí escribe, las camas UCI eran muy limitadas. Claro, recordemos que cuando inició la pandemia, en el Perú solamente habían 150 camas UCI. Es una cifra totalmente irreal. 150 camas UCI para casi 33 millones de personas es una locura, ¿no? Muy bien. A ver, Gabriel. Sí, esta pandemia ya no fue epidemia, fue pandemia. Sí, llegó aquí al Perú. El Perú no tenía cómo contrarrestarla. No había camas UCI, no había ni siquiera suficiente cantidad de EPP, que son equipos de protección personal, para que los médicos pues, puedan atender a los pacientes. No había suficiente cantidad de guantes, suficientes mascarillas, no habían ambientes como corresponden en los centros hospitalarios. Es por eso que muchos médicos fallecieron. Janet Quevedo escribe infraestructura inadecuada. Por supuesto. Y es por eso que se tuvo que utilizar la vía panamericana, que era una construcción nueva, que tenía un año, ¿no? Y ahí se trató a los pacientes de COVID, porque no había una infraestructura, pues, para poder tratarlos como corresponde, porque recordemos que nuestros hospitales son bastante antiguos, son pequeños, y la población de COVID estaba hacinada. Noemí Ruiz
indica la atención en las postas era muy deficiente. Por supuesto, y lo sigue siendo, ¿no? Sigue siendo deficiente. Hay mucho que cambiar y mejorar en las postas médicas, en los centros hospitalarios, pero eso depende de las políticas públicas, eso depende de los gobernantes de turno, ¿no? Y también de las propuestas que hagan el Ministerio de Salud y el personal que comprende a estos ministerios. Justa León escribe, los materiales escasos y mal estado, falta de empatía. También se ve la falta de empatía del personal médico, ¿no? Pero también hay que ponernos a pensar que el personal médico, por ejemplo, en el caso de la pandemia, estaba trabajando, estaba batallando también con miedo y también ellos teniendo en cuenta, sabiendo que no tenían los equipos necesarios para poder protegerse. Estaban ayudando a los demás, pero no los estaban ayudando a ellos, ¿no? Ellos también se sentían desprotegidos y muchos médicos, como les indico, fallecieron, dejando pues a su familia, ¿no? A ver, vamos a ver qué escriben por aquí. A ver, Yair Almeida coloca, desde hace muchos años atrás inauguraron los elefantes blancos, como ese edificio que por muchos años han estado en abandono, como el que está aledaño al Rebagliati, y se ocurrió a la Vía Panamericana. Sí, ese edificio que está al lado del Rebagliati tiene años, tiene muchos años, y sí es considerado un elefante blanco. Y hay varios así, que por algún tipo de medida cautelar, algún tipo de juicio, o no llegan a una resolución como corresponde y se quedan ahí años de años, ¿no? Cuando eso se podría llegar a un acuerdo y se podría utilizar el beneficio de los asegurados. Estrella CT escribe, las camillas eran escasas. En muchos casos tenían que pagar para poder conseguir una camilla. La falta de oxígeno cuando uno podía salvar a pacientes, ¿no? Claro, recordemos que muchas clínicas estaban cobrando, por ejemplo, una pastilla de paracetamol. Recordemos que un Panadol vale un sol, aproximadamente, que es el nombre comercial, ¿no? Pero el paracetamol vale aproximadamente 30 céntimos. Y si lo compra como acetaminofén, vale 10 centavos. Pero en las clínicas estaban cobrando, cuando les llegaba la factura, a las familias estaban cobrando cada paracetamol a 50 o 60 soles. Un precio extremadamente inflado, ¿no? Entonces se aprovechaban porque no había una política pública de control. Y es por eso que las clínicas se aprovecharon y cobraron un dinero pues exorbitante, ¿no? Y esto, como les reitero, es por falta de una política pública de control, porque no se puede cobrar tanto dinero por una pastilla. Y muchas clínicas se aprovecharon de esto. A ver, vamos a ver. Miriam Sánchez, que indica que tuvo un dolor lumbar y ninguna persona le quiso colocar el inyectable. Se lo aplicaron en una botica, dice en la última ola. Lo que pasa es que había temor, ¿no? Y muchas personas pues no querían exponerse, mucho personal de salud que han perdido familiares, ¿no? Entonces tenían temor. Y eso básicamente fue por temor. A ver, Estrella CT indica, claro, les vendieron helio, ¿no? A muchas personas por la desesperación los estafaron y no les vendían oxígeno, les vendían helio. Sumamente triste, porque las personas fallecían, ¿no? Sí, claro. Aquí, como dice Clara Noemí, por el mal manejo y la burocracia. Hay muchas resoluciones que se podrían hacer, pero la burocracia política lo impide, ¿no? Y es por eso que no se avanza en las políticas públicas. Eso es, más o menos, y justo es lo que vamos a hablar en este momento. Por ejemplo, el derecho a la salud. La OMS reconoce que la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica. En el año 1978 se celebró en Kazajistán, ex Unión Soviética, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud,
con el fin de adoptar de forma urgente medidas en materia de salud por parte de los gobiernos de los países integrantes. Este evento fue considerado, pues, como una política de salud internacional más importante de la década de los 70. Su lema fue Salud para Todos y fue aceptado posteriormente por la OMS como un objetivo esencial, ¿no? Aquí podemos ver la imagen de un niño con la doctora y el lema Tengo derecho a la salud. Y por supuesto también se hizo lo propio en el Perú, ¿no? El derecho a la salud en el Perú. Bien, allí se definió la atención primaria de salud como la atención sanitaria esencial, accesible universalmente a los individuos y a las familias en la comunidad, a través de su completa participación y a un coste que la comunidad y el país sea capaz de sostener. Es decir, se establece la atención primaria como el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y las comunidades con el Sistema Nacional de Salud. Esto es una forma de acercar la atención sanitaria a las personas y de rechazar como inaceptables las desigualdades en el acceso y en la atención médica de las personas. Al mismo tiempo, se enfatizó en la influencia del desarrollo económico y social y a su vez se subrayó la importancia de la promoción y protección de la salud de la población como elementos esenciales para contribuir a una mejor calidad de vida y a la paz en el mundo. Aquí aparece el lema, la salud es nuestro derecho, libre acceso a los servicios de salud. Pero tenemos también el concepto de desigualdades en salud. La evidencia científica disponible acerca de la existencia de las desigualdades en salud es abrumadora realmente, lo que determina fundamentalmente la salud y la enfermedad de los individuos dentro de una población o sociedad son las causas sociales y las desigualdades socioeconómicas, y no las causas naturales o biológicas como la opinión pública, ¿no? Nosotros podemos ver aquí en el Perú que hay una enorme desigualdad en la salud. Por ejemplo, aquí en Lima no es lo mismo los hospitales que se encuentran en Lima Metropolitana, las postas médicas de Lima Metropolitana, como las postas médicas de Lima Rural. No son lo mismo. Tampoco basta hacer lo mismo las postas médicas en las provincias o en los caseríos, donde en la mayoría de casos no hay insumos o no hay personal médico. Entonces, hay una desigualdad tremenda, ¿no? No es lo mismo que una persona en un caserío se enferma en la noche y no tiene a dónde ir. Aquí en Lima sí va a encontrar a dónde ir. Las postas probablemente estén cerradas, pero en caso de emergencia hay hospitales abiertos las 24 horas donde te van a atender la emergencia, ¿no? Eso es una enorme desigualdad. Muchas veces estos centros hospitalarios no hay en provincias, no hay en las zonas alejadas y no debería existir este tipo de desigualdades. Debería haber un hospital grande, ¿no? De tipo 3 por cada zona para poder abarcar y para poder responder frente a las emergencias sanitarias en relación a la población, ¿no? Pero aquí nosotros vemos que todo está totalmente centralizado en Lima, olvidándose de las provincias, olvidándose de las regiones, ¿no? Si valoramos la salud, ausencia de salud en sus indicadores esenciales, la esperanza de vida o mortalidad en el conjunto de la población, ¿no? Se observan obviamente desigualdades muy considerables en función de los principales ejes de desigualdad, como serían, por ejemplo, la clave social, el género, las consecuencias de las relaciones de poder, la edad, la etnia, el componente de discriminación, ¿no? Y el estatus migratorio. Aquí podemos ver una imagen que se repetía mucho durante la primera y segunda ola. Personas haciendo cola, como les mencionaba hace un momento, para poder recargar sus balones de oxígeno. Y había muchas personas que requerían uno diario. Quiere decir, los familiares se exponían al hacer cola, porque
Las personas que requerían, obviamente, el balón eran personas que estaban infectadas con el COVID-19. Pero tal vez, probablemente estos familiares, quienes iban a ayudarlos, también estaban infectados y seguían infectando a las personas, ¿no? Entonces, esto no hubiera sucedido si es que no se aplicaba mal esta política pública del oxígeno al 98%, que, como les digo, se firmó en el año 2008-2009. Si esto no se hubiera hecho, se hubieran salvado miles de vidas en el Perú. Y esto, para recalcar, es un absurdo. Esto es un despropósito de la política pública cuando se quiere favorecer a una sola empresa, ¿no? Entonces, se favorece una empresa, se favorece un grupo económico, pero se daña a la población, cuando no debe ser así. Se debe pensar primero en la población, siempre. Muy bien. Estas diferencias se dan entre distintos grupos sociales o poblaciones y son de gran magnitud. Afectan a cualquier parámetro de salud, como son la esperanza de vida, calidad de vida, incidencia, prevalencia de patologías. Las desigualdades no se presentan únicamente cuando comparamos los segmentos más extremos de una sociedad, sino que también presentan gradiente entre todos los subsectores. Además, frente a una cierta creencia popular que las desigualdades en salud en general van disminuyendo, ya que las sociedades crecen, se constata que las desigualdades aumentan, ¿no? Es decir, se va creando una brecha y se va ensanchando, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia había gente pues con poder adquisitivo que se atendían en las clínicas, ¿no? Tenían pues seguros que eh, les podían cubrir el oxígeno, les podían cubrir los medicamentos, pero eso era algo muy exclusivo, no todas las personas lo podían hacer. La mayoría de personas lo que hacía era ir a un centro hospitalario, esperar, hacer largas colas, hacer también enormes colas para poder recargar sus tanques, sus balones de oxígeno, ¿no? Entonces se vio claramente durante la pandemia la desigualdad que había. Los que podían afrontar los gastos no lo podían hacer. También se vio las empresas que lucraban con el oxígeno, que cobraban muchísimo, hasta 1.000 soles por recargar un tanque de oxígeno, cuando su precio normalmente era de 70 soles, ¿no? Pero también habían personas pues que lo recargaban al precio que corresponde. Entonces, ahí podemos ver las personas que solo buscan el lucro con las personas que buscan hacer el bien. Lo mismo sucede con la política. Hay personas, hay políticos que quieren hacer el bien, pero hay otros políticos que solo buscan lucrar, ¿no? Y lamentablemente en nuestra política lo que más vemos son personas que buscan lucrar. Vemos ahora el tema de la prevención. Tradicionalmente la medicina ha clasificado a las personas de forma dicotómica, o son sanos o son enfermos. Una clasificación que hoy en día se percibe como algo rígida e inadecuada. En este sentido, a preocupación del clínico por reducir el número de personas enfermas, le ha llevado a orientar la medicina hacia la prevención, reconociendo que hay problemas cuya recurrencia es posible evitar. A pesar de ello, siguen existiendo voces críticas, ¿no? Por ejemplo, sobre los elementos conceptuales y perspectivas de la salud pública, ¿no? Que defiende que si las personas enfermas son una minoría, eso implica que la mayor parte de la población es normal, ¿no? Pero son conceptos dicotómicos, como les indico. Las acciones de la medicina preventiva deben orientarse no únicamente a las personas enfermas, sino también a las que se encuentran en riesgo de enfermar. Por ello, se pone énfasis a la prevención. Las intervenciones más importantes son las de prevención primaria, que intentan proteger a las poblaciones vulnerables frente al riesgo de enfermedad, antes de que ésta aparezca, ¿no? Antes de que la enfermedad aparezca. No nos referimos únicamente a campañas médicas, como podrían ser las de vacunación, sino también muy importantes son las campañas de sensibilización orientadas a promover cambios conductuales, políticos y sociables que incidan en mejorar la calidad de vida de toda la población. Y tenemos también la denominada prevención secundaria, que consta de intervenciones encaminadas a descubrir a las personas que ya tienen algunos síntomas, ¿no? Las acciones de la medicina preventiva deben orientarse no únicamente a las personas enfermas, ¿no?
sino, como les digo, a las personas que están en riesgo de enfermar. Bien, entonces, como les indicaba, el concepto de salud pública es bastante complejo, ya que concentra todos los aspectos que acabamos de desarrollar. La salud pública tiene que ser una triada, ¿no? Es la población, son los ministerios con el gobierno y el cuerpo médico. Todo esto en conjunto va a formar a la salud pública. Las funciones principales de la salud pública se recogen en los tres siguientes ejes. Primero, conocer y medir la situación de salud de la población y sus problemas. Valorar las políticas de la salud que puedan abordar las necesidades de salud. Luego tenemos garantizar que la prestación de los servicios necesarios llegue a la población, ¿no? Como por ejemplo en el año 2008, la OMS realizó un estudio Delphi en el que participaron 30 entidades nacionales de salud pública. En el estudio se definieron 11 principales funciones de salud pública, de las cuales estaban integrados cada identidad, ¿no? Cada entidad, como la vigilancia, investigación de problemas, control de los riesgos, amenazas para la salud pública, la investigación de salud pública, la evaluación y análisis, pues, de cada situación sanitaria, ¿no? También, por ejemplo, los programas de promoción de salud y prevención, planificación y gestión, reducción del impacto de los desastres en la salud, desarrollo y formación de recursos humanos, participación social y empoderamiento de los ciudadanos, etc. Un mejor futuro con la salud pública para todos, ¿no? Ahora, tenemos, por ejemplo, la salud visual, ¿no? La salud visual de una población es el resultado de una serie de condicionantes estructurales que conforman su sistema de atención visual, así como los macrofactores económicos, políticos y sociales, ¿no? Que son determinantes, pues, del ejercicio de la salud. Pongo mucho énfasis a estas imágenes de la pandemia, porque si nosotros vamos a tocar el tema de salud pública, lo que que ha pasado hace poco, es todo lo que no se debería hacer y lo que no se debería aplicar en salud pública, ¿no? Porque, como reitero, y no me voy a cansar de hacerlo, si se hubieran aplicado otro tipo de políticas públicas, se hubieran salvado miles de vidas. Recordemos que en los análisis estadísticos indicaron que habían fallecido más de 200.000 personas en el Perú, y tal vez muchas más, ¿no? Yo creo que se hubiera reducido a menos de la mitad si se hubieran aplicado las políticas públicas como corresponde, se hubieran salvado muchas vidas, muchos familiares, y son pérdidas, pues, irreparables, ¿no? Muy bien. La pobreza en el Perú. Las causas y repercusiones en la salud pública y en el desarrollo. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado, ¿no? En una primera aproximación, la pobreza se asocia con la incapacidad de personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Aquí podemos ver, pues, que hay una persona que está llevando baldes de agua para su domicilio. Si la persona está llevando baldes de agua, quiere decir que carece de servicios básicos. No tiene agua y probablemente no tenga desagüe, ¿no? Si no hay agua y lo tienen baldes, va a estar muy propenso, por ejemplo, ahora en la época de calor, al dengue, ¿no? Y entonces también va formando parte de la cadena de la salud pública y la saturación de los medios hospitalarios. Y como vemos en esta imagen, Lima ha sido asentada sobre un desierto. Y Lima ha seguido creciendo. Lima está rodeado de cerros por una parte y por el otro lado está el mar. Pero por la parte de los cerros, las personas siguen habitando los cerros, ¿no? Y en esta zona, pues, en muchas todavía se carece de servicios básicos. Las causas son, por ejemplo, en relación a este punto y como señala el INEI, son diversos factores, ¿no?
como por ejemplo el capital humano, la situación ocupacional de los miembros del hogar, la composición demográfica del hogar, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen, son casas que carecen de los servicios básicos y muchas veces en estas pequeñas y precarias viviendas viven muchas personas, ¿no? Lo que va a hacer que las personas no se desarrollen como corresponde, ¿no? Entonces, esto también va a formar parte de la salud pública, de las políticas públicas, ¿no? A ver, aquí tenemos la repercusión de la pobreza en la salud pública y en el desarrollo, para que se entienda un poquito más. La pobreza repercute en la salud pública en varias dimensiones, las cuales ocasionan perjuicio en el desarrollo de la educación, salud y cultura del Perú, trayendo consigo las siguientes consecuencias. Por ejemplo, al vivir en zonas muchas veces sin los servicios básicos, como vemos aquí, como podemos apreciar aquí también, se va a conllevar a lo siguiente. Primero, desnutrición infantil, mortalidad infantil, porque al no haber servicios de agua y desagüe, no se va a poder asear de la manera como corresponde tanto al niño, al bebé, ni a sus alimentos. O también va a haber un aumento de la mortalidad materna, una baja esperanza de vida, embarazo en adolescentes y abortos, aumento, por supuesto, de tuberculosis por mala alimentación y avitaminosis, pocas oportunidades educacionales, escaso acceso al agua potable, inadecuado cuidado de la salud, inapropiadas condiciones de vivienda, escasa participación en la sociedad y las decisiones políticas, y también aumento de la deserción escolar. Tengamos en cuenta que cuando hay desnutrición, el alumno, el niño no puede estudiar, va a tener déficit de atención, va a tener problemas de aprendizaje cuando está bajo de hemoglobina, está bajo de nutrientes, está bajo de vitaminas, ¿no? Entonces, la pobreza tiene una gran repercusión en la salud pública, porque estas personas van a necesitar atención. Muy bien. También otra incidencia es el aumento del alcoholismo, aumento de la drogadicción, la delincuencia, la violencia extrema, ¿no? La invasión, porque muchas veces en los cerros se ha producido por la invasión. Bien, y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué son las políticas públicas? Existen muchas definiciones en cuanto a políticas públicas. Una de ellas la define como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Las políticas públicas son soluciones específicas para atender asuntos públicos por parte de las instituciones del Estado. El punto de encuentro entre ambos es que la política siempre busca influenciar en el establecimiento de las políticas públicas y que los gobiernos son los espacios de poder encargados a ejecutarlas. Por ejemplo, la política pública saludable puede definirse como toda política generada o no en el sector y dirigida a promover la salud y o prevenir las enfermedades. Podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? ¿Qué son las políticas públicas? Pregunta. ¿Es una ley o una política? La política pública es una decisión que busca resolver un problema público con el fin de satisfacer las necesidades de las personas y garantizar sus derechos. Pero muchas veces las políticas públicas, como sucede en el Perú, están mal aplicadas y solo favorece a ciertos grupos políticos, a ciertos grupos parlamentarios y a ciertos grupos económicos. Entonces, esta política pública está llevada por personas que no conocen justamente de un correcto manejo de las políticas públicas y de la salud pública. Porque si esto fuera así, nuestro sistema de salud, por supuesto, sería mejor manejado. Muy bien. ¿Qué es la inclusión social? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social define inclusión social como la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio. En ese sentido, la política de desarrollo e inclusión social
forma parte de la política social que el Estado implementa de modo universal y sectorial, como lo son, por ejemplo, la política de salud o la de educación. Entonces, la inclusión social es el proceso que asegura a todas las personas de una sociedad las oportunidades, recursos, servicios y espacios necesarios para participar plenamente en la vida social, política y económica. Una sociedad inclusiva es aquella que garantiza la posibilidad de participación igualitaria de todos sus miembros y colectivos en todas sus dimensiones sociales esenciales, así como garantizar los derechos humanos, la dignidad y la plena ciudadanía de todos sus habitantes. Las políticas públicas de inclusión social en salud, ¿no? Junto con las de otros sectores, estas tienen un enorme potencial en lo que se refiere a garantizar la salud de las comunidades. Representan un complemento importante de las reformas de la cobertura universal y de la prestación de servicios. Pero lamentablemente en la mayoría de las sociedades dicho potencial está en gran medida desaprovechado y es muy común que no se lleve a implicar eficazmente a otros sectores. Si miramos al futuro, a los diversos desafíos que plantea la creciente importancia del envejecimiento, el desarrollo urbano y los determinantes sociales de salud, resulta evidente que hacen falta mayores capacidades para aprovechar este potencial, ¿no? Por supuesto. El aseguramiento en salud es reconocido del Estado peruano al derecho a la salud que tienen todos los peruanos, desde su nacimiento hasta la muerte. ¿Cómo se denomina el famoso aseguramiento universal? Que es el derecho a la atención en salud con calidad y en forma oportuna que tiene toda la población residente en el territorio nacional desde su nacimiento hasta la muerte. Este derecho no estaba consagrado en el país y hacerlo significa marcar un hito histórico, dando aseguramiento universal de manera profunda, ¿no? Esto tiene sentido, todo peruano tiene derecho a la salud, a un aseguramiento, pero para poder hacerlo, creo yo, se debió invertir en mayor cantidad de personal, mayor cantidad de infraestructura, mayor capacidad de gestión y porque se hizo este seguro universal y bien, suena bonito, ¿no? Pero ¿cómo atiendes a todas las personas? No aumentaron la cantidad de hospitales, no aumentaron la cantidad de médicos, no aumentaron la capacidad de camas UCI. Entonces, este seguro universal lo que ha hecho es asignar mucho más a los hospitales. Entonces, en vez de convertirse en una solución, se fue volviendo un problema. Porque para hacer algo de este tipo es algo que se hace en el mediano y en el largo plazo. Primero, se tiene que establecer a qué población se va a atender. ¿Cómo la vas a atender a esa población? ¿Cuántos centros hospitalarios tienes? ¿Cuántos centros hospitalarios te faltan? ¿Qué cantidad de insumo vas a requerir? ¿Cuántas camas UCI necesitas? ¿Cuántas camas hospitalarias? ¿Cuántos centros quirúrgicos? ¿Y cuánto personal médico te va a faltar? Porque no puedes atender, por ejemplo, no puedes atender a cierta cantidad de personas en el Perú con un número determinado de médicos, menos vas a poder atender al doble con la misma capacidad de fuerza médica. No tiene sentido. Entonces, eso es algo que se debió planear mucho más. Pero ya está hecho. Entonces, lo que se tiene que buscar es ampliar la cantidad de centros hospitalarios, ¿no? Ampliar la cantidad de personal para tratar a todas las personas que comprenden este seguro universal de salud. ¿Por qué es importante el aseguramiento universal en salud? Primero, permitirá el acceso de toda la población a un sistema de salud orientado principalmente a la prevención de enfermedades y a la recuperación de la salud. Articulará los servicios de los prestadores públicos y privados. Garantizará los derechos de atención de salud y protegerá a la familia de los riesgos de empobrecimiento en caso de enfermedades graves. ¿Cuáles son los objetivos? Extender el aseguramiento en salud a todos los peruanos y extranjeros radicados en el territorio nacional. Ampliar el plan de atención en salud y garantizar la calidad de atención en salud, ¿no? Me parece que garantizar la calidad es un poco difícil cuando se va a atender a más personas y se tiene el mismo personal, se tienen los mismos hospitales, ¿no? Esto pues lo hizo Alan García en su segundo gobierno, ¿no? El aseguramiento universal en salud.
Como reitero, la idea es buena, pero se tiene que mejorar muchísimo. También, bueno, tenemos los regímenes, que esto lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes integran el sistema de aseguramiento universal en salud? Todos. El Seguro Integral de Salud, Seguro Social de Salud, la Sanidad de las Fuerzas Armadas, las entidades prestadoras de salud, las compañías de seguros privados, ¿no? Todos. Ahora tenemos los determinantes de la salud. Este es el nombre colectivo asignado a los factores y a las condiciones que influyen en la salud de las poblaciones, ¿no? Este concepto lo introdujo Marl Lalonde, el tema de los determinantes de salud, remarcando 4 determinantes básicos para entender los procesos de promoción de la salud. Primero, medio ambiente, que está relacionado a los factores ambientales, físicos, biológicos de contaminación atmosférica. Estilos de vida, relacionados con los hábitos personales y de grupos de alimentación. Y biología humana, relacionado a los aspectos genéticos y con la edad de las personas. Aquí tenemos determinantes claves que influyen sobre la salud de la población. Primero, ingreso y posición social, redes de apoyo social, educación, empleo y condiciones de trabajo, entornos ambientales, sociales y físicos, características biológicas, desarrollo del niño, servicios de salud, equidad de género, hábitos personales y aptitudes de adaptación, ¿no? Aquí podemos ver, pues, que los centros hospitalarios, en una fecha cualquiera, se encuentran así de hacinados. Si ustedes van, por ejemplo, al Hospital Rebagliati, al Hospital Mario Auxiliadora, al Hospital Casimiro Ulloa, es lo que van a ver en el día a día. Ahora imaginemos durante la pandemia. El Perú no estaba preparado para enfrentar un caso como tal, ¿no? Entonces, los hospitales siempre van a estar abarrotados de personas. Y esto forma parte de las políticas públicas, esto forma parte de la salud pública. En el sector público tenemos a eSalud, que es el Seguro Social de Salud, que otorga cobertura a sus asegurados, brindándoles prestaciones de prevención, promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades profesionales. eSalud atiende a trabajadores del sector formal y sus establecimientos están principalmente en las áreas urbanas. Luego tenemos las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que forma parte de la sanidad de las Fuerzas Armadas y tiene como misión dar apoyo a las mismas, protegiendo o recuperando la salud de sus integrantes. Este servicio será extensivo también a sus familiares. Como podemos ver aquí, las Fuerzas Armadas, la sanidad de las Fuerzas Armadas colaboró de manera activa con la vacunación, las campañas de vacunación. Tenemos también el MINSA, que es la mayor oferta de establecimientos, sabemos que las concentra el MINSA, ¿no? Seguido por el sector privado y por eSalud. Los establecimientos del Ministerio de Salud poseen la mayor penetración al interior del país. El MINSA es la institución con mayor número de establecimientos y mayor presencia nacional, el 92% del total de los hospitales. Y también el 99% de los puestos de salud. Luego tenemos el sector privado. El mercado privado de salud participan diversos agentes que no se encuentran integrados, ¿no? Por lo que ninguno tiene un control total de la cadena. Aquí el eslogan de salud, que es salud más y mejor para ti. Antes de esto era el Instituto Peruano de Seguridad Social, o conocido como IPS. Tenemos los niveles de atención en los establecimientos de salud. Por ejemplo, el primer nivel de atención es la puerta de entrada de la población al sistema de salud, en donde se desarrollan principalmente actividades de promoción de la salud, como lo son prevención de riesgos y control de daños, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, teniendo como eje de intervención las necesidades de la salud más frecuentes de la persona, familia y comunidad. Por ejemplo, aquí podemos ver en la pirámide que el 5% lo va a conformar el nivel 3, que son unidades de alta especialización, pero el 95% restante lo conforma el nivel 2, que son centros de especialidades, y el nivel 1, que son los centros de salud. Tenemos aquí un cuadro de los niveles de atención, ¿no? Del nivel de complejidad, cómo se van categorizando los establecimientos de salud como puesto de salud,
puesto de salud médico, centro de salud, que más adelante lo vamos a ir especificando. Las funciones esenciales de la salud pública, ¿no? Describen el espectro de competencias y acciones necesarias, ¿no? Por parte de los sistemas de salud para alcanzar el objetivo central de la salud pública, que es básicamente el de mejorar la salud de las poblaciones. La Organización Panamericana de la Salud, por medio de la iniciativa La Salud Pública en las Américas, desarrolló un instrumento para medir su desempeño, lo que permite a los países realizar una autoevaluación de sus capacidades para ejercer la salud pública. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde se muestra el monitoreo, la evaluación y el análisis de salud de la población, la vigilancia, la investigación y el control de los riesgos y amenazas para la salud pública. Muy importante el número 3, la promoción de la salud. Tenemos también como punto número 4, el aseguramiento de la participación social en la salud, la formulación de las políticas y capacidad institucional de reglamentación y cumplimiento de la salud pública, el fortalecimiento de capacidad institucional, también capacitación y desarrollo de los recursos humanos, y la seguridad y la calidad en los servicios de salud. También, por supuesto, aquí va a estar la investigación, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de la salud pública? Se identifican de acuerdo a la vulnerabilidad de un distrito, provincia o región, con el objetivo de orientar los recursos y generar políticas públicas. Entre ellas vamos a tener como, por ejemplo, primero, mejorar la salud de la población, disminuir las desigualdades en salud, aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud, asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias, aseguramiento universal en salud, instaurar cultura de prevención y protección de la salud y también incrementar la cobertura de atención a más peruanos. Ahora tenemos el concepto protección de la salud, que son actividades de salud pública dirigidas al control sanitario del medio ambiente en su sentido más amplio, con el control de la contaminación, por ejemplo, del suelo, del agua, del aire y también de los alimentos. Además, se incluye la seguridad en el trabajo y en el medio de transporte. ¿Qué quiere decir ahora la promoción de la salud? Estas son actividades que intentan fomentar la salud de los individuos y colectividades, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables mediante intervenciones de educación sanitaria a través de medios de comunicación de masas en las escuelas y en atención primaria. Así, para toda la comunidad que no tiene los recursos necesarios para la salud. Tenemos aquí, por ejemplo, la promoción de la salud. Y en el logo podemos ver que se fomenta el deporte, la alimentación sana y también el contacto con la naturaleza, por supuesto. Y entre estos conceptos tenemos a la prevención de la enfermedad, que se basa en intervenciones de prevención primaria, prevención secundaria o detección precoz de enfermedades y de prevención terciaria o de contención, también de rehabilitación de la secuela dejada por los daños de funciones físicas, psíquicas o sociales. Esto, por supuesto, va a intentar restaurar la salud de las personas, ¿no? Que consiste en todas las actividades que se realicen para recuperar justamente la salud que se ha perdido, la salud que ha perdido el paciente, ¿no? Como por ejemplo la educación, la enseñanza general básica debe ser gratuita a toda la población. La política económica es la política de vivienda y la justicia social. Aquí en la imagen podemos ver una frase que dice, toma el control de tu salud. Tú mismo puedes tomar el control de tu salud. ¿Cómo? Evitando lo que te hace daño. Por ejemplo, si estás en un lugar de demasiado estrés, tienes que intentar alejarlo un poquito de ti, ¿no? Si hay sustancias que te hacen daño, tienes que evitarlas. Si hay alimentos que ven que te están haciendo daño, te están subiendo los triglicéridos, el colesterol, sientes mareos, hay que tratar de evitarlos, ¿no? Si
fumas demasiado, pues hay que tratar de evitarlo. Yo sé que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, pero cada persona sabe lo que es capaz y no es capaz de hacer. Es por ello que se coloca aquí la frase, toma el control de tu salud. Tú sabes lo que te hace bien, tú sabes lo que te hace mal, entonces tú decides, tú controlas tu salud, tú decides hasta dónde deseas ir y tú decides también qué cosas quieres cambiar para mejorar tu salud. Recordemos que la salud es lo más preciado que tienen las personas, ¿no? Entonces hay que cuidarlas, hay que tomar el control de nuestra salud. Bien, tenemos ahora atención primaria de salud. Un sistema de salud basado en la atención primaria es aquel que garantiza la cobertura y el acceso universal a los servicios, los cuales son aceptados para la población y promueven la equidad, que presta atención integral y apropiada a lo largo del tiempo y que pone énfasis en la prevención y la promoción, y también garantiza el primer contacto del usuario con el sistema, tomando a las familias y a las comunidades como base para la planificación y acción. Tenemos aquí la imagen de la OPS con el eslogan Atención Primaria de Salud. Tenemos aquí el concepto de modelo de atención integral en salud basado en la familia y en la comunidad. Es muy importante. El modelo de atención integral de salud es la forma de aplicar las acciones de salud tomando como eje central las necesidades de salud de las personas en el contexto de familia y de comunidad, antes que a los daños o enfermedades específicas, ¿no? Este establece la visión multidimensional y biopsicosocial de las personas e implica la provisión continua y coherente de acciones dirigidas al individuo, a su familia y a su comunidad, desarrollada en corresponsabilidad por el sector salud, la sociedad y otros sectores, para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud con la finalidad de mejorar el estado de salud para el desarrollo sostenible. Respecto al enfoque de los derechos humanos, este enfoque implica pues la obligación estatal inmediata de brindar las garantías para la igualdad del trato y la no discriminación e impedir así toda discriminación en la atención de salud y en lo referente a los factores determinantes básicos de la salud, ¿no? Tenemos también el enfoque de interculturalidad. Una política o enfoque intercultural en salud es un proceso de respeto a las culturas y de acercamiento a los servicios de salud. Es la comunicación intercultural que derriba las barreras sociales y culturales entre equipos de salud y usuarios y aporta a los procesos de inclusión social, ¿no? La existencia de una pluralidad de grupos étnicos culturales con conocimientos, prácticas, recursos terapéuticos propios y distintos del sistema de salud oficial ha generado en los agentes de este último conductas discriminativas y relaciones autoritarias en perjuicio de los sistemas de salud tradicionales. Aquí tenemos una imagen donde dice, juntos hacemos más. Está la población y está el personal médico, ¿no? Por supuesto, juntos se puede hacer mucho más, porque la salud pública va de la mano la población con la política y los centros médicos, los ministerios, ¿no? Factores que influyen en la salud lo son, por ejemplo, el estilo de vida, la conducta saludable. Los estilos de vida individuales están caracterizados por patrones de comportamiento identificables y pueden ejercer un efecto profundo en la salud de un individuo y también en la de otros, ¿no? Entonces, para cambiar los estilos de vida de los individuos, se debe dirigir a las acciones, no solamente al individuo, sino también a las condiciones sociales, que son muy importantes, ¿no? Y aquí tenemos también el medio ambiente, que la salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos, ¿no? Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Por consiguiente,
queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no relacionado con el medio ambiente, como por ejemplo en la ciudad de Lima, ¿no? Si hablamos del medio ambiente, Lima es una ciudad ampliamente contaminada, donde el agua tampoco se puede, por ejemplo, beber del grifo directamente, ¿no? Antiguamente sí, pero recordemos que en el año 1991 hubo una epidemia del cólera. Y después las personas, obviamente, empezaron a tener cada vez más desconfianza de beber el agua del grifo, ¿no? También no solamente es una ciudad demasiado contaminada, sino, bueno, la calidad del aire no es la óptima, ¿no? Hay demasiado polvo, hay demasiado smog, hay demasiada humedad, ¿no? ¿Qué cosa también influye en la salud? La cantidad sonora. Ustedes se han dado cuenta cuando caminan por una avenida, por la avenida Bancay, por la avenida Tacna, por la avenida Wilson, ¿no es cierto? O por una avenida que esté cerca a su casa, la cantidad de claxon que se escucha, ¿no? Esa es una contaminación sonora. Esa contaminación sonora está dañando nuestros tímpanos, está produciéndonos mayor estrés. Nosotros al cruzar la pista tenemos temor, por supuesto, porque las personas que manejan sumamente mal, ¿no es cierto? Entonces, esto conlleva a que las personas aquí en Lima tengan un estrés enorme. Estrés por los malos conductores, estrés por la delincuencia, estrés por la crisis económica. Las personas que viven aquí tienen un nivel de estrés muy elevado. Entonces, las personas con estrés van a actuar como tales, ¿no? Van a tratar de desfogar ese estrés. Y esto también conlleva a enfrentar a una salud pública, a enfrentar una salud mental, ¿no? Que está bastante resquebrajada aquí en el Perú, ¿no? Muy bien. Y finalmente, pues tenemos la inmunización, que es la actividad de salud pública que ha demostrado ser la de mayor costo-beneficio y costo-efectividad en los últimos 2 ciclos. Aunque se admite que las vacunas no son completamente eficaces, constituyen las intervenciones más seguras en salud, como tenemos los casos de la viruela y la poliomielitis, que son enfermedades que han sido erradicadas en el Perú, y eso es muy importante no solo en el Perú, sino también en el continente americano, ¿no? Y en cuanto al sarampión, en el Perú desde marzo del año 2000 no se confirmó un caso. Antes había sarampión hemorrágico, mataba a muchos niños, ¿no? La meningitis y las formas biliares de la tuberculosis, como la tos convulsiva y el tétano neonatal, ya no son un problema en la salud pública. ¿Y esto debido a qué? Debido a las inmunizaciones. Las vacunas salvan vidas. Eso es sumamente importante. También respecto a las inmunizaciones, la pandemia salvó a muchas vidas. Sé que llegaron tarde, pero justamente eso es lo que estamos hablando, ¿no? Por las políticas públicas, porque el Perú era un país en el cual no había unas políticas públicas claras frente a la pandemia. Entonces, los grandes grupos farmacéuticos preferían venderle a países con mayor estabilidad en salud pública, con mejores políticas públicas, ¿no? Y es por eso que al Perú le vendieron las Sinopharm, que llegó el primer lote de 300.000 vacunas, pero ya a Chile, Argentina, habían llegado otras vacunas mucho tiempo antes, ¿no? Que al Perú. Entonces, esto no es porque los políticos de turno no hayan querido comprarlo. Esto es porque viene de un tema de trasfondo por las políticas públicas, ¿no? Muy bien, aquí tenemos unos minutos para que puedan hacer algunas preguntas en el chat y poder debatirlas. Si tienen alguna pregunta sobre las políticas públicas o alguna experiencia en centros hospitalarios o en políticas de salud pública, la pueden compartir en el chat. En estos últimos 10 minutos vamos a pueden hacer algunas preguntas o pueden compartir alguna experiencia para poder debatirla en clase. Es muy importante su participación.
Sí, pueden escribir en el chat o pueden hacer la pregunta directamente si lo desean. Sí, aquí, por ejemplo, Clara Noemí escribió, muy aparte, en el COVID había mucha desinformación, por supuesto. Al inicio había desinformación, no se conocía, era una enfermedad nueva, era una nueva cepa, no se sabía exactamente cuánto era el tiempo de incubación, cómo era el contagio, no se sabía cuáles eran los síntomas exactos. Entonces todo eso fue causando zozobra en la población, ¿no? A ver, Maribel Paredes indica, porque no estaban preparados para enfrentar una pandemia, la falta de oxígeno, la falta de materiales de bioseguridad, la poca inversión. Por supuesto, cuando llegó la pandemia acá al Perú, claramente no estábamos preparados para poder hacerle frente a una pandemia de esta magnitud. Y es por eso que hubo tanta saturación en los hospitales, es por eso que hubo tantos decesos de las personas, tanto deceso del personal médico, ¿no? Porque los médicos ni siquiera tenían los equipos de protección personal, los EPP, para poder atender a las personas, para poder atender a los pacientes, ¿no? Ruth Rojas indica, cuando se ve deficiencias en el área de recojo de residuos y se menciona al supervisor, importante saber pues que en los hospitales hay todo un protocolo de recojo de residuos biocontaminantes y residuos sólidos, ¿no? Por supuesto, como por ejemplo son los instrumentales punzocortantes. Eso tiene que estar debidamente colocado en los puntos de acopio de material biocontaminante, material punzocortante, ¿no? A ver. Jair Almeida comenta sobre el hospital de policía, ¿no? Sí, va mejorando, por supuesto. El hospital Sáenz ha mejorado. Sí. En realidad los hospitales tienen un sistema, pues, de hace ya muchos años. O sea, el sistema está adecuado para funcionar antes de de la instalación del aseguramiento universal. Entonces, por eso que no se dan abasto, porque tienen que cambiar el sistema de trabajo. No es lo mismo que esté, pues, el hospital proyectado para atender a 200.000 personas y después lleguen 400.000. No es lo mismo, no se va a dar abasto, va a ser un círculo vicioso y las citas se van a prolongar y se van a seguir prolongando. Entonces, es increíble. Clara Noemí dice, cobrar como 30.000 soles para poder internarlo. Eso era el abuso que sucedía en las clínicas, porque no había un control. Como no había unas políticas públicas de control de precios, eh, claramente las clínicas abusaron y cobraban lo que querían, ¿no? Hay personas que se endeudaron hasta con 200.000 soles, que es una cifra impagable realmente, ¿no? Porque cuando un familiar requiere apoyo, pues las personas tratan de hacer todo lo posible para salvarlo. Pero realmente las clínicas abusaron de su poder, abusaron pues y cobraron cifras exorbitantes, ¿no? Gabriela Chihuán indica el factor psicológico y el temor a lo desconocido hizo que se cometieran muchos errores. Claro, todos tenían miedo, por supuesto, todos, incluso los médicos, los epidemiólogos, también los infectólogos, todos, porque nadie se había enfrentado a esta cepa. Hoy en día ya se trató, hoy en día ya se sabe cómo funciona, ya se sabe cómo va, cómo mitigar el virus, cómo mitigar los síntomas, ya se sabe cómo tratar, ya hay inmunización, ¿no? Ya se sabe cómo va mutando el virus, entonces ya se aisló, pero en ese momento no se sabía absolutamente nada y todos tenían miedo, nadie sabía porque había zozobra, había mala información, ¿no? Por supuesto, como dice Araceli, el temor arrebató a muchas personas. Sí, las personas comenzaron a pensar solamente en ellas, en su núcleo familiar, se instaló mucho egoísmo, mucho hermetismo, ¿no? Pero el personal de salud
tenía que seguir laborando, ¿no? Nosotros como personal de salud hemos tenido que seguir laborando en la pandemia a pesar de las condiciones que había. Y es porque el personal de salud tiene que estar preparado, tiene que tener la fortaleza física, pero mayormente la fortaleza mental para hacer el trabajo como corresponde, ¿no? Y enfrentar, pues, las vicisitudes, enfrentar este tipo de condiciones, ¿no? Y sin las herramientas, ¿no? Y sin las protecciones como se debió priorizar, ¿no es cierto?, al personal de salud. Sin embargo, pues, como mencionan aquí, había mucho temor, había mucha desinformación y también, pues, los noticieros ya le querían poner un poco más de zozobra a la situación, haciendo que, por supuesto, aumente más el miedo, ¿no? Ruth Rojas indica, hay casos de reincidencia del virus y actualmente ahora no se protegen, se ve en el área administrativa, se ve cuando uno trabaja en el área de salud, claro. Lo que pasa es que ahora se dice que estamos aproximadamente en la sexta ola de COVID. No sé si se han dado cuenta, pero en las últimas semanas hay muchas personas que han estado resfriadas, con tos, ¿no? Con malestar general, con fiebre. Probablemente hayan hecho un cuadro de COVID. Pero como ya hay un tratamiento específico, ya no causa muertes, me parece que solo hubo 6 muertes, ¿no? Con esta última ola de COVID. Entonces, ya incluso ha salido un decreto para que no den descanso médico, ¿no? A los pacientes con COVID. Me parece un poco extremo, porque igual se puede seguir infectando a las personas. Y las personas que tienen una comorbilidad o las personas que sí se encuentran con su sistema inmunológico pues deprimido, con su sistema inmunológico que no está al 100%, sí los va a afectar. Entonces me parece que sí se le debería descanso todavía. Es mi parecer, es mi opinión. Karina Machaca indica la automedicación. Sí, recordemos que en la época de COVID las personas estuvieron tomando acitromicina, hidroxicloroquina, estuvieron experimentando con todo tipo de medicamentos, ¿no? Pero esto era por la desinformación, era por el miedo, porque nadie quería, pues, que les dé el COVID. Todo el mundo estaba con temor. Todo el mundo quería, pues, evitar a toda costa que llegue el virus a su casa, a su familia, porque todos piensan, pues, en salvaguardar a los suyos, ¿no? Como corresponde. Pero era lo que se veía en el día a día, y no solo en el Perú, sino también en diferentes países, también en los países más desarrollados. Todo el mundo tenía miedo, todos nos encontrábamos, pues, en la zozobra, en la cuarentena, ¿no? Encerrados en casa. Entonces, fue una época de bastante temor. A ver, preguntan. Profesor, buenas noches. En este mes brotó una nueva cepa. Esa nueva cepa ya se controló. Aquí en el Perú se han registrado fallecidos. Las cepas van a seguir saliendo. Recordemos que los virus van mutando, ¿no? Como ya se aisló hace un buen tiempo el virus, ya se puede ir determinando cómo van a ser, pues, estas mutaciones genéticas. Entonces, por eso que salen nuevos tipos de vacunas. Pero ya se vuelve algo endémico. Ya cuando la pandemia pasó, cuando ya se hizo el efecto rebaño, ya infectó a la mayoría de personas, ya se vuelve endémico. Entonces ya esto se vuelve una gripe más, como por ejemplo en los países nórdicos o en Estados Unidos se conoce como el flu, que es una gripe fuerte, que te da como estar, como está dando ahora. Ya no está dando el resfrío como antes, ¿no? Ahora da con malestar general, con dolor de garganta, con malestar estomacal muchas veces y te tumba la cama con fiebre. Eso es lo que en otros lados daba como el flu y eso es lo que ya se volvió endémico acá. Así que el COVID, la nueva cepa, los va a dar así, va a durar unos días y después ya vas a estar normal, pero ya no va a producir mayores decesos. Y los decesos, los fallecidos han sido por comorbilidades, ¿no? Ya se encontraban mal, por supuesto. Estrella CT, los remedios caseros que muchos consumían era para evitar ir al centro médico. Sí, porque también llegabas al centro médico y te contagiabas y muchas veces ya no salían, ¿no? Entonces, bien, alumnos, ha sido una clase muy interesante, me gusta que puedan compartir también sus experiencias, que podamos conversar al final de la clase y así pues poder nutrirnos ambos, ¿no? Han sido un grupo
muy atentos. Es un gusto para mí brindarles la clase y doy pase a la coordinadora y nos veremos en la siguiente clase. Ha sido un gusto. Hasta luego.